Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este capítulo les traigo una aplicación que he estado desarrollando. La he denominado Gestión de Clientes. La intención con esta aplicación es que llevemos un control automatizado de las operaciones que realizamos con nuestros clientes, derivado de algunos comentarios o algunas necesidades que me han hecho saber en el canal. Una de ellas es la de cotizaciones. Estas cotizaciones que estoy implementando en esta aplicación es un tipo de cotizaciones personalizadas o en las que ciertos tipos de cotizaciones requieren de más datos o una serie de datos bien organizados, por así decirlo. Vamos a ver algunos ejemplos. Pensemos en algunas empresas que se dedican, por ejemplo, a la renta de salones de eventos, otro tipo de empresas que se dedique a la renta de o venta de oficinas móviles, el sector de la construcción, por decir algunos, por mencionar algunos o algunas actividades, entre otras que podríamos ir listando. Esta aplicación pretendo de que vaya creciendo en funcionalidades. Vamos a abrir esta aplicación. Tiene ciertas características que también estoy empezando a implementar en esta aplicación. La primera de ellas es que al abrirse por primera vez crea estas carpetas que vemos aquí en estas secciones. Bien, entonces otra característica es que pretendo de que esta aplicación naveguemos únicamente con los formularios y que no veamos la aplicación de Excel. Esto también me lo han comentado muchísimo en el canal. Otra característica es que pretendo que se maneje una versión de pruebas de 30 días para que se pueda testear o probar esta aplicación. Generará un código al cual vamos a poder activar mediante un código que yo les voy a proporcionar. Para quienes estén interesados en usar esta aplicación, si les es funcional, para que también vaya creciendo en cuanto a más funcionalidades de acuerdo a lo que vayan comentando en el canal, y también para quienes estuvieran interesados en aprender a desarrollar este tipo de aplicaciones, puedo más adelante programar una serie de tutoriales para que veamos cómo podemos desarrollar esta aplicación o una aplicación similar a esta. Vamos a iniciar. El usuario es admin, la contraseña es 12399 y este es el entorno gráfico que vamos a encontrar. En la parte izquierda tenemos el menú. Encontramos únicamente botones y cada vez que vamos posicionándonos con el cursor del mouse en cada uno de ellos, se nos despliega una etiqueta donde podemos saber de qué se trata esa opción. Vamos a hacer un recorrido general de esta aplicación. La primera de ellas es la opción de configuración. En esta vamos a tener los datos de nuestra empresa. Vamos a poder personalizarlos con el nombre, el registro fiscal, el domicilio, etcétera. Vamos a poder agregar el logotipo o el encabezado de nuestros formatos. Voy a agregar una imagen. Esta imagen es alargada. Si vemos, está el nombre de la empresa, la dirección, teléfono, un logotipo en la parte izquierda. Esta imagen la van a poder subir
en un formato JPG o formato de imagen, ya que esta nos va a servir para encabezado de nuestros formatos que vayamos agregando a esta aplicación. Este formato nos serviría de encabezado. En esta parte tenemos un cuadro al que podemos agregar un logotipo también. Este logotipo es el que vamos a ver en esta parte superior izquierda de la aplicación. Es decir, que aquí podría ser el logotipo como tal de la empresa y esta imagen que vemos aquí sería el logotipo más el nombre y los datos generales de la empresa. En la opción de conceptos, aquí es donde vamos a poder agregar nuestros conceptos. Hablando de este tipo de empresas que tenemos unos conceptos con ciertas características, aquí es donde vamos a poder registrar esos conceptos. Tengo ya agregado el primero. Al seleccionarlo y dar Enter, se me va a desplegar los datos de ese concepto, su costo, su precio unitario, el impuesto, si es que aplica o está exento de impuesto, y sus su componente y sus características, que lo vamos a ver en esta sección. En esta opción vamos a poder actualizar ese precio unitario o ese costo o la tasa de impuesto en caso de que aplique o no aplique. Vamos a dar de alta un segundo concepto. Tengo ya aquí los datos de otro concepto. Vamos a pensar en una oficina móvil. Supongamos que manejamos varios modelos de oficina móvil. La vamos a poder tener identificada con un nombre o con un modelo u otro tipo de conceptos similares a este. Vamos a establecer su precio y su impuesto correspondiente. Estos impuestos, en la parte superior tenemos esta sección que dice impuestos. Aquí vamos a poder configurar nuestros impuestos, desde un impuesto exento de impuestos, o poder agregar los impuestos que apliquen para estos conceptos. Vamos a poder personalizar el nombre de este impuesto y también su tasa correspondiente. Por ejemplo, si aquí es 19, vamos a dejarlo con ese porcentaje. Voy a regresarlo a 16, que es la tasa que aplica para mí. Estos impuestos vamos a poder configurar hasta 4 impuestos si es que así aplica en nuestros eh, conceptos. Bien, vamos a continuar dando de alta este concepto. Vamos a agregar su componente, el nombre del componente y la característica o la descripción. De esta forma vamos a configurar nuestros conceptos. Vamos a agregar un componente más y voy a agregar dos características para no hacer tan grande o tan largo este video. Voy a guardarlo y de esta forma quedan guardados dos conceptos que nos van a servir de ejemplo. Vamos a tener la opción de clientes, donde vamos a poder dar de alta nuestros clientes, modificar o eliminarlos. Tengo ya previamente un cliente. En este campo, aquí voy a poder hacer la búsqueda de mis clientes y consultarlos para visualizar sus datos. Aquí voy a poder actualizar esos datos.
seleccionar el país. En caso de que no esté agregado, lo vamos a capturar en este campo y lo vamos a poder agregar. En esta opción de cotizaciones, aquí es donde voy a poder guardar esas cotizaciones que el cliente me solicite. Primero que nada, va a ser necesario seleccionar el cliente y después capturar los demás campos. Voy a personalizar el número de la cotización que quiero que aparezca, la forma de pago que tengo esta lista de forma de pago. Si hay alguna más, la podemos agregar. Y en los conceptos, aquí vamos a poder seleccionar el concepto de esta cotización. Nos despliega el costo que ya previamente hemos configurado y su impuesto correspondiente. Con este botón agregamos y se nos va a mostrar en esta sección. Estos campos los vamos a completar. Vamos a capturar en este campo que dice mensaje y mail. Aquí estoy agregando un texto y en la parte inferior de este campo, aquí podría capturar el nombre del ejecutivo que está realizando esta cotización y su teléfono móvil. Voy a poder agregar dos notas o dos campos para dos notas diferentes. Voy a agregar esta primera nota y una segunda en la que voy a mencionar los datos de la cuenta bancaria en caso de que así lo decidamos en nuestra cotización para que el cliente tenga todos esos datos en caso de que esta cotización se convierta en una venta o en una operación, el cliente tenga ya todos esos datos necesarios. En el siguiente campo vamos a poder capturar eh, el, el departamento quien está enviando esta cotización o el nombre del ejecutivo de ventas. Y en el siguiente campo vamos a poder anotar el teléfono o los teléfonos con los que pueda contactarnos. Vamos a tener tres campos para las condiciones. Estas condiciones de preferencia pueden ser unas condiciones con textos cortos, no demasiado largos como en estos campos. Y con esos datos ya podemos guardar esta cotización. Vamos a proceder a guardarla. Cuando guardamos la cotización, no se borran los datos. Queda el formulario lleno, pero ya está guardada. En ese momento se habilita esta opción en la que podemos agregar una foto o hasta tres fotos. Por ejemplo, aquí estamos agregando una foto, podríamos agregar dos más. Esta foto se va a incluir en la cotización que vamos a generar. Tenemos un botón de imprimir que al dar clic en él nos genera un archivo PDF, el cual vamos a poder revisar, que tenga todos los datos necesarios en nuestra cotización antes de ser enviada. Y aquí es donde vemos la foto que agregamos. Si agregamos hasta tres fotos, aquí la vamos a poder tener en este archivo que le va a llegar a nuestro cliente cuando demos clic en este botón. Se genera nuevamente el archivo, el mismo archivo que generamos previamente y se envía al correo electrónico. Vamos a abrir el correo electrónico.
para que veamos esa cotización. Aquí vemos que acaba de llegar esa cotización, la abrimos y aquí podemos visualizar esa cotización que acabamos de realizar. De esta forma le hacemos llegar a nuestro cliente esa cotización por correo electrónico con todos los datos necesarios. Después de esto, podemos dejar esa cotización guardada durante la vigencia y después, en caso de que no se lleve a cabo, podemos eliminarla. Si se lleva a cabo, la podemos dejar como historial, no pasa nada, únicamente queda guardado y la podemos consultar cada vez que queramos. Vamos a limpiar el formulario y una vez que seleccionamos el cliente, con este botón que dice buscar cotización, vamos a poder visualizar todas las cotizaciones que tengamos de ese cliente. Damos doble clic y se nos despliega esa cotización tal y como la capturamos, que la vamos a poder reimprimir y reenviar nuevamente al correo electrónico si fuera necesario. Esto es lo que contiene hasta el momento esta aplicación. Esperemos que vaya creciendo en cuanto a funcionalidades. Yo voy a seguir agregándole otras opciones, además de cotizaciones. Pretendo agregarle una opción de gestionar pedidos, a manera de que si eh, después de estas cotizaciones se convierten en una venta o en una operación, tengamos una opción de registrar esos pedidos que se llevan a cabo con las condiciones con las que se generó esta cotización. También pretendo que tenga una opción de emisión de comprobantes o recibos derivados de los pedidos. Obviamente vamos a tener la necesidad de generar un comprobante no fiscal o fiscal para en aquellos lugares que se puedan emitir esas facturas. En ciertos países, el sistema de administración tributaria les autoriza algunos folios para que puedan emitir esas facturas. Si tiene folios autorizados, esta opción de emisión de comprobantes nos podría servir para generar, además de un comprobante no fiscal, podríamos generar un comprobante fiscal. Para el caso de México no es posible, pero para otros países sí, porque el sistema de administración tributaria les autoriza folios para que elaboren sus propias facturas. Esto es lo que contiene esta aplicación hasta el momento. Eh, Les agradezco mucho que estén detrás de estos contenidos. Esta aplicación va a seguir creciendo. Espero sus comentarios, ya sea en el video o directamente al correo electrónico. Este archivo lo van a poder descargar desde el enlace del video que viene ahí o van a poder solicitármelo a este correo electrónico y con gusto se los hago llegar. Es todo por este capítulo y los estoy viendo en el siguiente. Muchas gracias.